estar aquí, por venir hoy. Empezamos con el ciclo de conferencias fruto del convenio que tenemos formalizado con la Asociación Valenciana de Fundaciones. Ya por fin lo firmamos, costó un poquito. El año pasado ya hicimos el primer ciclo de conferencias dedicado pues a las pequeñas fundaciones. Además, este acto se enmarca en la cuarta Semana Universitaria de la Economía Social que se está celebrando ahora mismo en toda España, para de alguna manera pues eso, visualizar todo aquello que hacemos dentro de las universidades. Y la idea es siempre tratar temas específicos que interesen y que sean de actualidad, que interesen a todos los directivos y a todos los patronos de las pequeñas fundaciones, que son a las que normalmente pues, llega menos información. Yo de nuevo agradezco a Ignacio esta colaboración que estamos realizando y bueno, es la primera conferencia de otras dos más que tenemos preparadas para finales de junio, primeros de julio, y luego otras que serán en septiembre aproximadamente, septiembre-octubre. Os daremos buena cuenta de ellas, os informaremos de ellas. Y hoy tenemos la suerte de contar con José Luis González Cusack, que es catedrático de Derecho Penal de aquí de la Casa de la Universidad de Valencia y un experto en compliance penal y en prevención de blanqueo de capitales. Tiene convenio, trabaja habitualmente con el Centro Nacional de Inteligencia, pues es director del Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho, pues con una experiencia... Director de la cátedra de Blanc. Sí, ahora iba. Codirector de la cátedra de Blanc y director de la otra cátedra que no recuerdo cómo se llama, de terrorismo y derechos de las víctimas. Es decir, que es un experto en la materia y con un buen currículum a sus espaldas que lo veréis, porque además esa capacidad de comunicación la vais a encontrar y es muy buena. Y nada, sin más, le doy la palabra a Ignacio también para que... Sí. Gracias, no, tengo aquí. Creo que este sí que funciona. Son los dos únicos. Vale, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir. El tema que vamos a tratar hoy es un tema realmente interesante, de financiación de blanqueo de capitales y compliance en las fundaciones. Principalmente, pues las fundaciones somos destinatarios de fondos de distinta naturaleza y origen y, por lo tanto, pues, bueno, somos susceptibles de correr los riesgos que hoy en día una sociedad compleja con unos fondos que pueden en un momento determinado provenir de distintas fuentes, pues corremos esos riesgos, ¿no? Por ello, las dificultades que tenemos en el sector no lucrativo siempre de financiación y de obtención de recursos para cumplimiento de los fines no debe hacernos perder el horizonte de que tenemos que ser especialmente escrupulosos en cuanto a lo que es el origen de esos fondos para directamente no convertirnos en cooperadores de actividades ilícitas, ¿no? Entonces, bueno, para ello tenemos hoy, pues, bueno, a José Luis González Cusack, catedrático de Derecho Penal, que todos los que nos dedicamos al mundo del derecho pues, conocemos sobradamente. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Y sin más dilación, bueno, agradeciendo también la colaboración de la Universidad de Valencia y de Caixa Popular, que nos ayuda en estas jornadas, y a UDESCOP, pues, evidentemente, pues ya cedo la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues estoy aquí, ¿no? Pues muchas gracias, buenas tardes. Gracias a UDESCOP, a la querida compañera María José Bañó por la nueva invitación a las actividades de la cátedra. Muchas gracias también al presidente, ¿no?, de la Asociación de Fundaciones o secretario de la comunidad. Yo ahora estoy padeciendo... Jesús está conectado. Sí, pues saludos. Pues yo ahora estoy sufriendo precisamente como primer presidente electo de la asociación no es una fundación, pero de la Asociación de Profesorado de Derecho Penal de España, y estoy sufriendo el calvario administrativo para inscribir, para poder tener CIF, etcétera, etcétera, y es verdaderamente un calvario esto, ¿no? Bueno, yo quería partir de que vamos a hablar de tres cuestiones que están íntimamente entrelazadas. No sé si podemos ir poniendo ya, María José, la presentación. Aquí hay problemas jurídicos bastante complicados, ¿no?, bastante complejos. Yo voy a intentar resumirlos. Voy a ir manejándome no en el orden que está la presentación, sino que voy a ir moviéndome
en relación a tres cuestiones diferentes, ¿no? Que son la primera, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre las que se incluyen también las fundaciones. La segunda cuestión es la relevancia que tiene el tener o no tener un programa de cumplimiento normativo, como se dice en español, y en concreto un programa de cumplimiento normativo penal, porque lo que trata es de evitar riesgos penales. Y en tercer lugar tenemos el delito de blanqueo, que sería la trilogía de las tres cuestiones que tenemos que comentar. Antes de comenzar, una pequeña reflexión, y es la siguiente. Los delitos de blanqueo, no sé si voy a tener mucho tiempo porque está ahí toda la evolución, pero lo que sí que quisiera decir es que el delito de blanqueo nace en los años 80 en el seno de Naciones Unidas e impulsado, como siempre en estas materias, por Estados Unidos, como un instrumento para luchar contra la criminalidad organizada, básicamente contra el narcotráfico. Entonces, ese inicio que se produce en los años 80 y que lo toma un convenio de Naciones Unidas, progresivamente se va expandiendo no solo por todo el mundo, sino lo que los penalistas llamamos el Big Bang del delito de blanqueo. Es decir, hay una explosión, y de tal manera que llegaremos a que hoy blanqueo es casi todo. Incluso, es decir, que la definición de lo que es el delito de blanqueo hoy no tiene nada que ver con el inicio de los años 80. Es decir, en 40 años la expansión de las conductas que hoy se califican de blanqueo y se persiguen por blanqueo se ha multiplicado exponencialmente. Incluso hay algún compañero con refinados gustos cinematográficos que, en lugar de acabar como acaba la película de Casablanca, diciendo siempre nos quedará París, aquí siempre se dice siempre nos quedará el delito de blanqueo. Es decir, esto es el último cartucho que tienen normalmente las fiscalías, la acusación pública en la persecución de delitos de todo género. Por tanto, estamos ante un delito, digamos, que en la actualidad tiene una presencia altísima en el mundo económico. Altísima. Esta es la primera, creo que, idea. Entonces, insisto, el blanqueo ya no es algo que tenga que ver con un previo delito vinculado al tráfico de drogas, sino que hoy blanqueo incluso se castiga el llamado autoblanqueo, es decir, el uso o la ocultación del dinero que ha generado el propio autor del delito de blanqueo. Esto es lo que llamamos autoblanqueo. Y el caso característico es los delitos vinculados a hacienda pública o subvenciones públicas, en las cuales el propio autor de ese delito de fraude de subvenciones o de ese delito fiscal es acusado también, y por el mero hecho de tenerlo en su cuenta corriente, ese dinero que no ha declarado o que no ha devuelto o que ha obtenido ilícitamente engañando a las administraciones públicas para obtener la subvención. Por lo tanto, creo que el delito de blanqueo hoy es uno de los ejes de lo que llamamos el nuevo derecho penal, y el nuevo derecho penal, como luego expongo a continuación, es el derecho penal del riesgo. Yo quiero que esta idea se nos quede un poco presente todo el rato. Yo voy a intentar no agotar el tiempo, con permiso aquí de la autoridad, para que tengan ustedes más tiempo para preguntar, que yo creo que al final en estas cosas es lo más interesante, ¿no? Bien, entonces nos quedamos blanqueo, riesgo. Segundo bloque, personas jurídicas. Digo que hago una pequeña introducción y luego voy. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es en España una novedad de 2010. Por tanto, en un derecho penal que cada uno le puede poner la fecha de origen que quiera, pero pues le podemos poner 2000 años, como le podemos poner 200 desde que hay codificación en España. Pero quiero decir que tenemos una tradición. Los penalistas no es un derecho, una rama del derecho muy novedosa, sino que siempre ha estado ahí. Es un bebé, es un recién nacido. Es decir, porque en España tenemos 13 años apenas de aplicación
y debate de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con todo lo que eso implica. Y la otra pata de la conferencia y la otra pata del triángulo, que es los programas de cumplimiento normativo penal, todavía son más tiernos, porque nacen en España en el 2015. Con lo cual es todavía más, digamos, incierto su aplicación en la medida en que no tenemos una retrospectiva en la que basarnos para... Entonces, vamos a intentar casar, ¿por qué? Porque en la medida que las personas jurídicas son en España, lo anticipo, responsables de delitos de blanqueo, todas las personas jurídicas, pues cualquier persona jurídica, insisto, fundaciones, asociaciones públicas, privadas, pueden incurrir en este tipo de responsabilidad penal. Es interesante ver, sobre todo, ese instrumento que nos otorga ahora el Código Penal desde 2015, qué rendimiento le podemos extraer, que son los programas de cumplimiento. Es decir, cómo podríamos, de alguna manera, evitar o reducir estas cuestiones. Muy brevemente comenzando. Aquí tienen una idea básica. Nosotros no tenemos fórmulas matemáticas los juristas, pero tenemos latinajos. Y entonces aquí los que tenemos una edad, es decir, hasta 2010, todos nos hemos, hasta 2010, hasta hace 13 años, cuando empezábamos clases de derecho penal, una de las frases que decíamos era esta: societas delinquere nec punire potes. Las sociedades no pueden ser autores responsables de delitos ni ser castigadas por ello. Solo podíamos ser las personas físicas. Digo, en España hasta 2010. Bien, esto solo lo digo otra vez por insistir en la novedad del asunto que estamos tratando. Pero también diré, y solo lo diré a efectos, digamos, valga el juego de palabras de ilustrativo, que esto no es así toda la historia. Es decir, la historia de limitar la responsabilidad penal solo a los individuos es una conquista de la Ilustración. Por tanto, del primer Código Penal de Napoleón, 1791, hasta 1791, se castigaba lo que los latinos llamaban universitas, es decir, colectividades, grupos de personas. La Ilustración dice, no, la responsabilidad penal solo es de la persona que es responsable. No se puede extraer, no se puede contaminar, no se puede transferir a otras personas que conformen cualquier tipo de comunidad, sea de carácter mercantil, o sea familiar, o sea local, o sea nacional. Bien, por tanto, esa máxima el legislador la ha eliminado. Olvidémonos de esa máxima. Una cuestión sobre esta situación. Ahí vemos yo les digo, política criminal, responsabilidad civil, derecho administrativo sancionador y derecho penal. Como veremos, lo que quiero decir es que ha llegado un punto, que voy a explicar por qué llegamos a ese punto, en el cual los legisladores de los países, digamos, tenían delante de sí tres posibilidades de regular la responsabilidad de las personas jurídicas. Es decir, las personas jurídicas, partimos todos, lo sabemos, son sujetos de derechos y obligaciones en el tráfico jurídico, pero tenían, valga la expresión, ese régimen excepcional en derecho penal que estaban fuera del derecho. Por tanto, partiendo de esa, vamos a decirle, anomalía respecto al resto de disciplinas jurídicas, tanto derecho administrativo, derecho tributario, derecho mercantil, derecho civil, derecho laboral, que tenían sus derechos y sus obligaciones, el derecho penal estaban, digamos, al margen. Entonces, para regular ese margen, digamos que el legislador recurría a la responsabilidad civil y a la responsabilidad, vamos a decirle, en el ámbito de la administración pública, pero no la penal. La penal es lo que es la novedad. Ahora quiero ir a lo que es la novedad. Introducir la responsabilidad penal de cualquier sujeto, en este caso un sujeto colectivo que llamamos los que tienen personalidad jurídica, es un problema que yo solo apunto sobre todo de carácter constitucional. Porque nuestras constituciones exigen una serie de presupuestos para poder decir que alguien es responsable penalmente. Esto es una cosa muy seria, es una conquista y por tanto aquí hay un debate muy profundo del que no voy a entrar, pero sí lo quiero dejar sobre la mesa
una discusión de carácter constitucional acerca de cómo es posible y bajo qué requisitos o presupuestos podemos castigar a un ente, un sujeto. Y luego una serie de dificultades técnicas. Bien, ¿por qué llegamos a esta situación que vemos ahí, donde cómodamente nos vamos a situar ahora? He hablado de España 2010, me voy a ir ahora a la década de los años 70 del pasado siglo, 1970. Y esto era lo que ocurría en casi todo el mundo, sobre todo en Europa y en toda América Latina. No existía responsabilidad penal de ningún tipo de ningún tipo. El mundo angloamericano sí mantenía algunos restos de responsabilidad penal que no había depurado Estados Unidos porque venía contaminado por la metrópolis, porque ya sabemos que los británicos son diferentes y los británicos habían conservado en su derecho algunos vestigios de responsabilidad penal de las personas jurídicas medievales, pero era algo completamente, digamos, marginal, otra más de las originalidades británicas, en este caso en el mundo jurídico. Pero esto lo digo solo también a efectos de que nadie puede decir, no, si es que hay un caso de responsabilidad penal en Estados Unidos en 1908, sí, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que vamos a tratar ahora. Y entonces les recuerdo estos casos: Watergate, Locher, Arthur Andersen, con Enron y luego Siemens. Bien, estos son para mí los casos, o para muchos penalistas, son lo que cambia la historia. Y lo trato de explicar muy brevemente. Watergate, siempre nos quedamos con la película de Robert Redford, como no, las señoras, es decir, del escándalo político. Pero Watergate no solo fue un escándalo político, sino, es decir, de espionaje del Partido Republicano al Partido Demócrata. Por eso el nombre, recuerden, del edificio en Washington, Watergate, que era donde tenía la sede del Partido Demócrata. Y el presidente Nixon ordena colocar micrófonos para saber cuál es la estrategia del adversario político y, por tanto, poder adelantarlo. El caso Watergate lo que tiene fundamentalmente es una parte profundísima de corrupción pública y privada en Estados Unidos, el origen del término puertas giratorias. Y esto conmociona a la sociedad norteamericana. Es decir, cuando se ve ese escándalo de personajes que pasan por esos organismos públicos reguladores de las empresas públicas, sobre todo vinculadas a defensa, sobre todo a infraestructuras, etcétera, que van dando y desviando y condicionando el presupuesto público y la actividad económica a determinados grupos. Pero probablemente el caso que más conmociona a la opinión pública norteamericana es el de Locher, cuando esta multinacional aeronáutica norteamericana soborna a la entonces segunda economía del mundo, Japón. Compra al gobierno japonés, corrompe al gobierno japonés. Entonces, no es que estamos hablando de que corrompe al ayuntamiento no, al gobierno de la segunda potencia económica del mundo. Es capaz una multinacional de corromperle para que cambie sus contratos para la adquisición de modelos fabricados por esta multinacional norteamericana. Y el tercero probablemente lo conocemos todos más, que es Arthur Andersen, auditora, asesora, los Arturos famosos, que llevan el caso de la quiebra de otra multinacional que es Enron. Arthur Andersen es acusada en primera instancia por la jurisdicción federal norteamericana de obstrucción a la justicia y de destrucción de pruebas. Es decir, es la asesora auditora de Enron y en el proceso de quiebra la fiscalía le acusa al auditor y asesor de que está destruyendo documentación para esconder la quiebra. Y entonces Arthur Andersen es castigado en primera instancia, fijémonos en esto que es muy importante, por un delito, por esos delitos citados, a la pena, atención, de $10.000. Es decir, lo que gastaría en café la primera planta del edificio de Nueva York, seguramente al día, ¿no? Pero claro, ¿quién se va a fiar de una asesora, consultora, abogados, auditores condenados por destruir pruebas? Arthur Andersen desaparece, como todos sabemos, gran parte de sus recursos humanos son hoy Deloitte, pero como marca desaparece.
Y esto nos da la primera enseñanza, que es el daño reputacional de una condena por determinado delito según la actividad que haces en la sociedad. En la segunda instancia fue absuelto, pero en la segunda instancia Artur Andersen había desaparecido, ya había desaparecido, con lo cual, digamos que en este sentido el proceso penal, vencer en el proceso penal no tuvo ya ninguna consecuencia. Y luego tenemos Siemens para ser más. Bien, y esta idea, lo que quiero decir es, esto es lo que cambia el mundo. Es decir, cuando Estados Unidos, la sociedad norteamericana, entiende que las personas jurídicas protagonizan el tráfico jurídico, ya en esa época más del 80% del tráfico jurídico en Estados Unidos está protagonizado por sociedades, no por personas físicas, hace que en ese contexto nacional norteamericano, el gobierno norteamericano tenga que dar un paso a la opinión pública para decir esto se ha acabado. Y entonces inicia un proceso de reforma penal federal para sí ahora reintroducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas como luego la vamos a conocer en España y en otros países 30 o 40 años después, que es más o menos lo que vamos con Estados Unidos en muchos temas, ¿no? A esa diferencia. Bien, entonces digo, pongo esto. A partir de ahí, ¿qué ocurre? La cadena de contagio de influencia norteamericana. ¿Cómo se produce? Línea directa, ya saben, portaaviones del Reino Unido y Holanda introducen la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya a finales, en los 80. Ya la introducen. A partir de ahí, en el 94, cae Francia. Quiero decir, Francia, abanderado de la responsabilidad individual penal, introduce en el Código Penal francés la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y bueno, llegamos a la situación actual. Me paro en la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea, excepto Alemania, tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestra legislación penal. Todos excepto Alemania. Alemania mantiene solo la responsabilidad penal de las personas, la responsabilidad administrativa, sancionadora de las personas jurídicas, con un gran debate interno en Alemania. Si quieren ustedes, luego, si a alguien le interesa, podemos hablar de las razones o no razones de esto, pero es el único país. Y luego, ya saben, el efecto de los vientos alisios nos trae de Estados Unidos la corriente a Europa, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y nosotros nuevamente nuestras carabelas la llevamos a América. Y por tanto, varios países latinoamericanos, incluido Brasil, copian el modelo español de 2000. Entonces, muchos de los países, estamos hablando de la 14ª economía del mundo, México copia el sistema español, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, tienen responsabilidad penal de las personas jurídicas siguiendo el modelo español de 2000. Y esta es un poquito digo, para que sepamos también que en el contexto internacional esto no es una ocurrencia española, ni mucho menos, sino que al revés. España se ha incorporado tarde en relación a otros países, pero con la fuerza española, digamos, de intensidad del debate, de nivel en la discusión y también de capacidad de influencia en todo el continente americano. Bueno, y me quedo con la última expresión que quiero otra vez que tengan la clave del derecho penal hoy, que tengamos que ustedes comprender como responsables de fundaciones, de asociaciones, de empresas, de cualquier colectivo, es la palabra gestión de riesgo. Entonces, si quieren ustedes verlo visualmente, hoy no estamos en un derecho penal construido como nuestros abuelos, que era un delito de homicidio, con todo lo que se implica. No era una persona que realiza una acción física visible, intencional de matar a otra persona y por tanto genera un proceso penal que es como reconstruir las pruebas con esos grandes detectives, ¿no? Agatha Christie, Sherlock Holmes, que reconstruyen las pruebas y las llevan a un proceso penal donde reproducen, escenifican en el juicio oral y convencen a un juez o a un jurado de cómo se ha producido el asesinato. Olvídense, eso no existe. Hoy la característica es esta. El derecho penal económico y de empresa es la vanguardia del derecho penal de riesgo. Nos castigan por gestionar incorrectamente los riesgos, no solo que generamos, sino los riesgos que están en nuestra esfera de control, y aunque no los generemos nosotros, estamos obligados a gestionarlos.
Entonces, esto es lo que ocurre básicamente en el delito de blanqueo. No solamente nos van a castigar porque nosotros blanqueemos, sino porque no gestionamos, es decir, no evitamos o no ponemos las medidas necesarias para evitar el riesgo de un delito de blanqueo. Fíjense que esto significa anticipar pantallas. No nos castigan por el muerto, no, nos castigan porque hemos generado un riesgo que podría haber dado lugar a un blanqueo o podría haber dado lugar a una... Esto va indisolublemente unido a otra característica del derecho penal, que es la imprudencia, la negligencia. Es decir, que aquí el binomio ya no es un resultado doloso, sino es una omisión imprudente por no gestionar, por no controlar adecuadamente los riesgos. Entonces, la respuesta, si alguno de ustedes dice yo no he hecho nada, eso no importa ya. No ha hecho nada en el sentido de no ha hecho ningún daño. No, no. ¿Usted qué ha hecho para poner las medidas de gestión de los riesgos que están en su esfera competente? Y si no lo ha hecho, es responsable de eso. Pero si no ha pasado nada medioambientalmente, usted no ha sabido y por tanto ha generado un riesgo a nuestra sociedad. Entonces, esa es un poco la idea. A partir de ahí aparece la idea de los castigos e incentivos. Para entenderlo básicamente, cuando Estados Unidos influye en el mundo para generar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, digo para que entendamos por qué nace esto, porque el derecho penal no nace de un árbol, como una naranja. El derecho penal es una consecuencia de decisiones políticas, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos asume esta nueva iniciativa penal, ¿qué ocurre? Que sus multinacionales y su potente gobierno intenta que el resto de multinacionales que compiten en el mercado global adopte las mismas medidas de prevención. Porque dice, no voy a ponerme yo, porque no olvidemos, hacer un programa de cumplimiento es un coste. Esto lo tenemos ya claro, es un coste adicional. Entonces dice, yo no voy a competir contigo cuando tú no estás, y por eso pongo esas palabras, tienes un defecto de organización, es decir, no estás bien organizado en el sentido de que tu organización no sea una falta de control de riesgos, no genere riesgos, no tengas la capacidad de controlar esas fuentes de riesgo. Aparece otra idea que para los penalistas es un poco shock, para los penalistas clásicos, cultura de cumplimiento normativo. Es decir, que tu asociación, tu fundación, tu empresa no exprese, no sea capaz de exteriorizar que se toma en serio cumplir las normas y por tanto controlar los riesgos. Y en tercer lugar, esto no deja de hacer que compartamos los riesgos. Los riesgos ya no son solo del empresario, sino que los riesgos se trasladan, se comparten con cualquier empleado, con cualquier subordinado de la estructura. Ya no solo es el directivo, sino es cualquier empleado el que si no cumple con sus obligaciones específicas de gestión de riesgos, va a transferir la responsabilidad penal, va a generar la responsabilidad penal a todo el colectivo. Entonces, estas digamos que son las ideas otra vez de penal de riesgo. Castigos e incentivos. Esto no nos llega a Europa, repito, esto nos llega a Europa porque ahora, y esto lo estamos viendo ya desde hace algún tiempo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana directamente, que hay ayuntamientos que a los proveedores les dicen, usted conmigo no trabaja si no tiene un programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque se genera, y si quieres trabajar con una gran empresa ahora mismo multinacional asentada en la Comunidad Valenciana, si no tienes un programa de cumplimiento, conmigo no trabajas. Entonces, claro, ya genera, como veremos, ¿no?, un efecto que haga más o menos falta, sea más o menos necesario, va a generar, digamos, una idea de mercado, casi una exigencia de mercado, el tener un programa de cumplimiento. ¿Y qué quiero decir con la idea de castigos e incentivos? Esto lo que quiero decir es que es un clásico. El mundo de la empresa, y me refiero sobre todo, estamos hablando, fijémonos, de las multinacionales, porque esto empieza con las multinacionales, es decir, las grandes corporaciones, pero luego baja a todo el mundo empresarial, a todo el mundo asociativo, pero empieza ese mundo económico que tiene tanto poder, que llegó a tener tanto poder incluso cuando hay un poder político absoluto como Hitler. Las multinacionales de la época alemana eran las que marcaban la economía alemana. Es decir, no, el dinero es el dinero. Cuando a esa capacidad económica no le gusta que le pongan reglas.
Al poderoso no le gusta que le pongan reglas, y mucho menos penales. Por tanto, siempre ha sido un clásico decir que el penal no podía entrar en el mundo económico porque entorpecía el libre mercado. Bueno, para mí ese cuento se ha ido limitando, y entonces cuando estalla en Estados Unidos todos esos grandes casos de corrupción y el gobierno federal tiene que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se acaba, vamos a decirle, el régimen de privilegio que tenían las empresas, que era el régimen de privilegio de la autoexclusión del derecho penal, porque sabían que exigía aquello un poco de la autoorganización, de la autorresponsabilidad. Nosotros, nuestros códigos de conducta, es decir, un derecho penal paralelo que nos generamos nosotros y que está en paralelo al del Estado. Esta era un poco la idea. Cuando eso se rompe por esos abusos que hemos visto en códigos de conducta ni nada, es cuando se genera la responsabilidad penal de la persona jurídica, el castigo. Pero las empresas multinacionales siguen teniendo tanto poder que lo que quieren es un incentivo. El incentivo son los programas de cumplimiento. Es decir, es el palo en la zanahoria. Esto es lo que yo quiero, o me gustaría trasladarles, que esto es como lo vemos, porque al final quiero decir que lo que estamos hablando no es física teórica, en realidad es como el mecanismo de un bolígrafo Bic. Esto es muy simple, esto es castigar. Esto es castigar. Y castigar, pues quien tiene poder no le gusta estar sometido al riesgo de ser castigado. Entonces dice, bueno, ya que me metes aquí porque políticamente no puedes aguantar esa oleada de corrupción, que ya ven que no es un problema solo español, lo de la corrupción, llega al extremo del incentivo, y el incentivo es el programa de justicia. Entonces lo que tenemos que ver es este es el juego. Introducimos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero también a su vez, en paralelo, les damos la posibilidad de que las personas jurídicas eviten la responsabilidad penal si tienen esos programas de justicia, ¿no? Esta es la idea. Por lo tanto, si quieren jugar a paralelismos con la responsabilidad penal de las personas físicas, va a ser difícil. Si encuentran un paralelismo exacto, por favor me llaman y me lo dicen, porque yo no lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado. Estamos también en el mundo del gran poder económico. Lo que pasa es que ese gran poder económico nos baja a digamos, a las pequeñas, a las medianas empresas, y se les aplica de la misma manera. Bueno, sigo. Lo que ven, la responsabilidad penal de las personas jurídicas mueve muchísimos instrumentos normativos. Es decir, que para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es un problema solo del Código Penal, sino que tenemos que jugar prácticamente con todo el derecho, porque todo el derecho es el que regula las actividades de riesgo. Por tanto, el riesgo, la actividad de riesgo medioambiental no está en el Código Penal, está en una ordenanza del Ayuntamiento de Burriana. Es decir, que eso está. Entonces, la normativa del blanqueo no está en el Código Penal, está en la normativa del blanqueo y en el decreto de 2014. Es decir, eso lo vamos a encontrar fuera del derecho. Hay normativa internacional, normativa de la Unión Europea, por tanto es un tema complejo. Sí les quiero solamente respecto, por tanto, a todo lo que tenemos que tener en cuenta para mostrarles la complejidad de la cuestión, es solo dos puntos diferentes. Uno, que ya les advierto, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como está diseñada en España, que es como está diseñada en todo el mundo, es paralela a la de las personas físicas. O sea, no es excluyente. De modo que, por verlo en una imagen, nosotros, si tenemos un proceso penal por blanqueo de capitales en una fundación, vamos a tener sentado en el banquillo de los acusados a la persona o personas físicas que hayan realizado las concretas acciones de blanqueo con sus respectivos abogados, y además al representante de la fundación, que es el que va a ser quien tome las decisiones en el proceso penal respecto a la fundación. Por tanto, son dos responsabilidades. La responsabilidad penal individual y la colectiva discurren en paralelo y no se afectan. Aunque lo dice literalmente el Código Penal. Por ejemplo,
llegue a una situación, por ejemplo, de enajenación mental la persona física, o se muera, se extingue respecto a esa persona física la responsabilidad penal, pero no respecto a la persona colectiva. Pues lo que quiero subrayar es eso, que corren paralelas completamente. Y una advertencia, la responsabilidad de las personas jurídicas que vamos a hablar aquí son de las personas jurídicas buenas. Es decir, que cometen o pueden cometer ocasionalmente algún delito. No, por decirlo claramente, las organizaciones criminales, las que se califican así jurídicamente, no van por este régimen jurídico que vamos a ver, sino van por otro mucho más gravoso y en el que no tienen programa de cumplimiento normativo como que valga, ¿no? Sería divertido que el cártel de Medellín dijera que tiene un programa para evitar cometer delitos, sí se dedica a cometer delitos, ¿no? Entonces, bueno, esto es pura lógica, pero a veces el derecho no responde siempre a la lógica exacta, ¿no? Bien, esto por una parte. Y la última cuestión en interrogante que les pongo, las certificaciones famosas, ¿no? Sobre esto hay una polémica que luego podemos entrar con más o menos detalle, pero son las famosas ISO. Entonces, hay que ver si una empresa, una fundación en este caso más concreto, tiene una ISO, si esa ISO, qué grado, digamos, de eficacia jurídica tiene en el proceso. Oiga, yo he pagado la ISO, yo he realizado mi programa de cumplimiento conforme a esa ISO y su señoría de instrucción 12 de Valencia dice, puede decir que si tiene la ISO no hay más, por favor, no le molestamos, se va a su casa, o puede decir, a mí lo de la ISO me da igual, usted está en el proceso penal. Esos dos extremos los podemos tener en cuenta como opciones reales que está pasando. Es decir, digo que ya como mentalidad, y esto no podemos decir, no nos podemos llamar en gas. Está ocurriendo así, no solo aquí, sino en toda España, que hay procesos penales iniciados donde la ISO es como la pegatina de la ITV, si la tienes, vale, pase usted adelante, y en otros que me dicen, a mí me da igual que usted tenga la ITV. Yo aquí lo que le estoy examinando es si va a 200 por hora, y que tenga la ITV me da igual. Pase usted con su abogado y ya veremos, ¿no? Entonces, pero, por tanto, dejo como una cuestión que no está resuelta, también por lo que decía al principio del tiempo que llevamos y que, bueno, la jurisprudencia hay miles o más de 2000 jueces, entonces, bueno, pues van teniendo criterios dispares. Entonces, nos podemos encontrar que el 12 tenga un criterio de Valencia y el 14 otro. Y esto yo creo que a nadie de los que nos dedicamos al mundo del derecho nos sorprende, como tampoco que vas a un cirujano y te cobra un precio y te puede dejar más tonto, en mi caso, de lo que entro, o otro te puede cobrar la mitad y hacerte una virguería. Es decir, que la disparidad existe y la tenemos que tener, que no existe solucionar. Bueno, como ven, esto es un resumen de las modificaciones desde 2010 hasta la última que afecta a la penalidad, que es muy reciente, que es de diciembre de 2022. Si quieren algún detalle de las modificaciones que hay. Sí, lo que quiero es repetir, 2010 se inicia formalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, 2015 se introducen los programas de cumplimiento. Lo dicho, subsisten 3 vías de responsabilidad penal en España ahora: personas físicas, crimen organizado y personas jurídicas. Esto es la regulación que yo no les voy a aburrir. Si la quiere alguien, los detalles de toda la regulación que está en el 31 bis, la base del Código Penal, pero fíjense todos los artículos implicados del Código Penal en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo que sí quiero solo decirles que para que exista responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, el 31 bis exige 3 cosas básicas. Una, que el delito que estamos juzgando sea un delito que expresamente dice que da lugar a responsabilidad penal de las personas jurídicas. No todos los delitos del Código Penal dan lugar a responsabilidad penal de las personas jurídicas, solo aquellos que tienen una cláusula que expresamente lo dice. Segundo, presupuesto, o primero, que estaba en este orden, que tengan personalidad jurídica. Esto es una idea que queda abierta
naturalmente al debate, porque no hay definición en el Código Penal de qué es tener persona jurídica, por tanto nos tenemos que remitir al derecho mercantil, al derecho civil o al derecho administrativo para ver qué entes tienen o no tienen responsabilidad, perdón, tienen personalidad jurídica. Si no tienes personalidad jurídica, no puedes entrar en este reto. En el caso que nos ocupa, no hay discusión, que las fundaciones la tienen, por supuesto, por tanto, aquí no habría cuestión. Bien, el segundo es el numerus clausus de delitos, es decir, solo los que tienen la cláusula. Si alguien quiere ver qué delitos dan lugar y se va al Código Penal y va mirando artículo por artículo, sacaría una lista con todos los delitos que dan lugar. Esa lista está hecha en muchos libros para ahorrarse ustedes la búsqueda. Lo que no tienen ustedes es que perder tiempo buscando lógica. Es decir, ¿por qué hay algunos y por qué no hay otros? Porque no la tienen. No la tienen. Digo, si la encuentra alguien que nos llame, porque nosotros no le hemos encontrado la lógica. Y el tercer presupuesto es que, y esto sí que es muy importante, yo creo que es una de las esencias de la regulación, es que tiene que haber una persona física que es la que realiza la acción delictiva. Es decir, que el modelo español no dice que las personas jurídicas cometen el delito, dice que son responsables por el delito que cometen las personas físicas. Entonces, aquí sí que viene otra de las cuestiones más importantes, que es la diferencia de persona física que comete la acción delictiva. Porque el artículo 31 bis 1 diferencia entre las personas que tienen poder en la sociedad y las que no lo tienen porque están subordinadas, por eso empleo yo el término subordinada, a los que tienen poder. Bien, y evidentemente esto es importante y es problemático. ¿Dónde establecemos el corte? Porque el corte en principio es capital para diferenciar la represión. Capital total. De tal manera que tenemos claro que las personas que forman parte tienen el concepto, integra el concepto de administradores o representantes de esa sociedad, está claro que están en el nivel 1. Y también cualquier otra que tenga poderes o capacidad de organización o de gestión. Y esto es lo que amplía y dificulta la concreción exacta de todas las personas que dentro de una organización pueden tener esa idea. El resto son subordinados. ¿Qué es lo que cambia? Pues lo que cambia es que, y esta es mi opinión leyendo el Código Penal. Quiero decir que no es que sea mi opinión, no, es lo que entiendo que literalmente dice el Código Penal. Lo que cambia es que cuando la persona que comete el delito de blanqueo es un representante, un consejero, el CEO o un alto directivo de la empresa, los requisitos que se tienen que dar para hacer responsable a la persona jurídica, porque se tienen que dar una serie de requisitos, son más pequeños, menos exigentes que cuando el que lo comete es el subordinado. Digamos, si el que comete el delito de blanqueo es el consejo de administración de un banco, las exigencias del Código Penal para que el banco como sociedad sea responsable son menores que si quien lo hace es el cajero de una sucursal de Orihuela. Porque claro, que la acción individual de un empleado dé lugar a la responsabilidad penal de toda una sociedad tiene que ser mucho más restrictiva que cuando son los jefes los que mandan, los que toman la decisión y cometen el delito. Yo creo que esto es de pura lógica. Y esto es lo que existe en todo el mundo. Todo el mundo mantiene esa diferencia. Entonces, si miramos el código, veremos cómo en este caso basta obrar por cuenta y en beneficio de la sociedad, con que con eso, claro, si el representante no obra en beneficio ni por cuenta de la sociedad, sino que está blanqueando para él privadamente, también sería injusto, por decirlo así, hacer responsable a toda la sociedad. Bien,
Entonces, lo que estamos viendo es la primera secuencia. Los jefes son los que realizan la acción delictiva. Si los jefes realizan la acción delictiva, el código exige pocas exigencias para hacer responsable, transferir la responsabilidad a la sociedad. Y a su vez, si la sociedad presenta un programa de cumplimiento, aumentan las condiciones para que ese programa de cumplimiento exonere a la responsabilidad. Es decir, jefes, muy fácil contaminar, transferir la responsabilidad colectiva y muy difícil que el programa de cumplimiento exonere a la sociedad. ¿Por qué? Porque imaginémonos que nosotros somos los jueces o las juezas que estamos ahí y nos viene un caso en el cual el Consejo de Administración del banco ha decidido hacer maniobras de blanqueo. Es decir, como hemos visto muchas condenas, porque ha recibido, por ejemplo, dinero de los cárteles mexicanos. Claro, te llegan cientos de millones de dólares en efectivo y no les dices que no. Te dices que vengan y ya las ocultaremos aquí. Y a continuación, sentados en el proceso penal, sus abogados, grandes abogados penalistas, exhiben el programa de cumplimiento y dicen, señoría, no, tenemos un programa de cumplimiento que evita la comisión de delitos de blanqueo. Nuestro programa de cumplimiento está hecho para prevenir el delito de blanqueo. Nosotros tenemos cultura de cumplimiento, estamos organizados para cumplir la ley. Y luego, pues, yo creo que si yo fuera juez preguntaría, bueno, pues ya pongamos una película de Disney. Porque si ustedes, jefes, son los que han cometido el delito y me dicen que tienen un programa para que ustedes no cometan el delito y lo han cometido, esto es un poco... no. Entonces, muy ancho la conexión para la responsabilidad y muy estrecha para la exoneración por el programa de cumplimiento. Si son la letra A, los jefes. Al contrario, lo que ocurre es la conexión, la secuencia, la transferencia. En la letra B, cuando es un subordinado, es más difícil decir que todos somos responsables por lo que ha hecho un empleado, una persona carente de poder, aunque haya cometido un blanqueo, que haya tomado dinero en la caja del banco de la sucursal de un barrio de Orihuela, todo el banco en España va a ser responsable penalmente de blanqueo. No. Por tanto, el código pone más obstáculos, exige más cosas y a su vez, aunque se produzca esa contaminación, luego te abre mucho más la posibilidad para que si tienes un problema de cumplimiento, digamos que aparezca ese hecho concreto como un accidente dentro de una sociedad bien organizada para cumplir las normas. Dices, vale, tú estás bien, has previsto este riesgo, has pedido medidas, pero ocasionalmente un empleado tuyo las ha podido saltar y ha cometido el delito. Te puedo entender que tú estás bien organizado en el sentido que tienes una buena organización normativa para evitar, para prevenir este tipo de delitos. Esa es la lógica del sistema. Otra cosa también es cómo la aplican los jueces. Entonces, no la están aplicando necesariamente así, sino que a veces la están aplicando al revés o están confundiendo. Pero esto digo que no tiene nada que ver con la lógica. Bueno, vamos con las condiciones de los programas de cumplimiento, que no voy a entrar en los, si quieren me las preguntan, es decir, ¿qué exige el Código Penal para que un programa de cumplimiento tenga eficacia eximente para el programa de cumplimiento? Es decir, que el programa de cumplimiento exonere de responsabilidad penal a la persona jurídica, aunque condenen a la persona física o no, me da igual, como hemos dicho que discurren en paralelo. Si yo tengo un programa de cumplimiento y un juez penal o un tribunal penal me dice que es idóneo, quedo exento de pena como persona jurídica. De ahí la importancia jurídica del programa de cumplimiento, que el derecho español le otorga esa eficacia jurídica tan importante que puede eliminar la responsabilidad penal de la persona jurídica, y para eso establece una serie de condiciones, repito, que distinguen entre si el que comete el delito es uno de los que manda o, segundo régimen, uno de los subordinados, y un tercero que son las pequeñas y medianas empresas. Al final del Código Penal, digo, para que veamos que esto es una cuestión un poco más compleja, lo que habla el Código Penal es de los requisitos. En el 31 bis quinto, los requisitos, lo que hablan de los requisitos es la estructura que tiene que tener básicamente un programa.
que luego miro reglamento. Aquí son los requisitos. Voy a saltar porque si no nos estamos pasando un poco de tiempo, vamos, ¿no? Porque quiero comentar alguna cuestión de blanqueo y luego al final. Después de ti no hay nadie más. Hombre, ya, pero la vida no va más allá, ¿no? Aprovechando que estás hoy aquí, pues nada, explica. Bueno, estoy aquí conectado, normalmente estoy todos los días aquí. Bueno, sí, estás hoy conectado, aprovechando que estás aquí conectado explicando esta materia. Sí, a ver si hay algún inspector de servicios por ahí. Bueno, sobre esto hay otra gran discusión práctica en España, que es la siguiente. Esto es, digo, muy práctico y muy operativo, pero que hay digamos, como siempre, detrás de una buena o mala práctica, siempre como decía Lenin, hay una buena o mala teoría. Entonces, la práctica lo que significa es lo siguiente. Digo, vamos a poner otra vez el caso. El caso es que alguien, por ejemplo, la Fiscalía presenta contra una fundación una querella por blanqueo. Se reparte en el juzgado decano de Valencia, le corresponde pues ahora al 6, yo qué sé, no sé quién es el 6 de instrucción, a ese no lo sé o no lo sé, los otros sí que lo sé. Al 6. Y entonces llega al 6, llega el reparto y dice querella por un delito de blanqueo de una fundación. E inmediatamente lo que hará es llamar al representante de la fundación para transmitirle y que designe inmediatamente un representante con poderes especiales para representar en el proceso penal de la fundación. Una persona que esté con poderes especiales de representación. Entonces, una vez tiene esto, y ahora viene la parte más que les quería comentar, la más discutida a nivel de, como vamos a ver, máximo nivel de las instituciones judiciales y fiscales españolas, es la siguiente. La fundación, ese representante, inmediatamente presenta un programa de cumplimiento. Y lo presenta con todos sus requisitos que el artículo 31. Bien, y dice, yo estoy bien organizado, por tanto, independientemente de que se pueda o no se pueda haber cometido esos delitos por las personas físicas, que a mí me da igual, yo lo que quiero decir es que yo tengo mi programa de cumplimiento. Y lo que pide es, sáqueme a mí del proceso, es decir, archive, sobresea respecto a la fundación, el proceso penal. Entonces, aquí tenemos dos tesis. La tesis de la circular de la Fiscalía General del Estado 1 de 2016, que dice, el programa de cumplimiento tiene una naturaleza de eximente de la responsabilidad penal. Y entonces, ¿esto qué significa? Que esto no me corresponde probarlo a mi fiscal. Yo lo que pruebo como fiscal es que se ha cometido el delito y que se dan las exigencias para que se transfiera a la persona jurídica, en este caso la fundación. Que tenga o no tenga un programa de cumplimiento, ya lo alegará la defensa y ya lo veremos en el juicio oral. Ya lo veremos. Entonces, ¿qué es lo que dice de pronto el Tribunal Supremo en esa sentencia? Como ven, que no podían haber elegido otro día más divertido, el 29 de febrero, por eso se le llama como la bisiesta, a esa sentencia 29 de febrero de 2016, es decir, a los pocos meses de la circular de la Fiscalía General del Estado, estamos hablando de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en una sentencia de pleno en el que hay 15 magistrados y magistradas, de las cuales 8 votan a favor de lo que les voy a decir y 7 votan en contra, es decir, votan a favor de la Fiscalía. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Por agregar que esto no es así. Que el programa de cumplimiento no es un eximente, sino es un elemento, digamos, del tipo. No quiero enredarles con terminología técnica y que, por tanto, a quien corresponde probarlo es a la acusación. Por tanto, la acusación tiene que probar, en el caso de que la fundación, en este caso, tenga un programa de cumplimiento, tiene que probar 2 cosas. El delito de blanqueo y además que el programa de cumplimiento que presentan es ineficaz para prevenir ese delito de blanqueo. Como ven, total, ¿por qué?
En el momento que eso se ve, si la Fiscalía no es capaz de aportar indicios de la ineficacia del programa de cumplimiento, no daría lugar a la prueba del presupuesto y, por tanto, los jueces deberían archivar ad limine la responsabilidad de la persona jurídica. Ad limine es en la instrucción, en la fase inicial del proceso penal. Como ven, dos mundos antagónicos. Y esto es como está la situación, que también se ha, digamos, extendido a otros órganos judiciales inferiores en toda España, manteniendo unos la tesis ajustadísima, ¿no?, del Pleno, y otros siguen la tesis de la Fiscalía. Por tanto, tampoco podemos encontrar seguridad en cuál va a ser la respuesta que vamos a encontrar en un caso en los tribunales penales, en este caso, en España, en estos casos. Pero quiero decir, es lo que hay. Bien, esto, por tanto, quiero decir que lo que tiene que ver mucho es con la carga de la prueba. ¿Quién corresponde a la carga de la prueba de que mi programa de cumplimiento es eficaz o no? ¿Quién determina que es idóneo? Y por tanto, otra vez saco las certificaciones, porque a esto refuerza la idea. Podrán pensar que obviamente es la de los grandes despachos, las grandes empresas, que todas tienen la capacidad de pagarse todas las ISOs 3 o 4 veces y ponerse ahí esto de pegatinas continuamente en su programa de cumplimiento, y tratan obviamente de ir a la tesis del Supremo de que inmediatamente con eso queden exonerados completamente de responsabilidad penal. Yo lo digo porque aquí estamos viendo, no estoy tratando de juzgar lo que está pasando, sino de exponer para ver las posibilidades que uno tiene cuando entra en este juego, las posibilidades que le da, digamos, el mercado jurídico penal para moverse. Y esto yo creo que tiene obviamente que ver con la carga de la prueba. Bueno, hacemos un momento, un parón, me voy brevemente al blanqueo para llegar a unas conclusiones. A las conclusiones y luego dejarles un rato prudencial por si tienen ustedes cualquier comentario, pregunta, duda más concreta, etcétera. Solo para que vean ustedes la inmensa producción de normativa que tenemos en blanqueo. Ahora hemos pasado a blanqueo, que sería la otra pata. La tercera pata de la conferencia. Desde el Convenio de Viena famoso de 1988, que se introduce, tenemos toda la normativa internacional en materia de Naciones Unidas y del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es muy, muy influyente en todo lo que es derecho penal económico, absolutamente influyente. Y luego lo que tenemos en el ámbito del Consejo de Europa. Fíjense, todos los convenios en materia de antiblanqueo a los países que conformamos el Tratado de Roma. Y ahora el que marca, el que nos puede interesar más, porque ese sí es directamente, por decirlo, casi aplicable, que es la normativa en la Unión Europea. Y como vemos, tenemos las famosas, famosas para los que seguimos este tema, las sucesivas directivas de la Unión Europea en materia de blanqueo. Las sucesivas, ¿no? Entonces, por eso ustedes verán primera, segunda, tercera directiva, porque muchas veces nos referimos a las directivas de la Unión Europea por ese número. Ven como, aparte de la decisión marco inicial de 2001, tenemos sucesivamente 5 directivas hasta la quinta directiva que ven, que es la de 24 de abril de 2018. Fíjense una advertencia, estas directivas no son de derecho penal. Son directivas que regulan la prevención del blanqueo, que son las que establecen las obligaciones que tenemos en el seno de la Unión Europea para prevenir el blanqueo. La que es de penal es la última, la de 23 de octubre del 18, que es una directiva contra el blanqueo y que establece obligaciones a los Estados miembros para introducir en sus derechos penales tipificaciones, o sea, delitos, agravaciones y sus penas. Esa sí que es puramente penal. Y la que más nos puede chocar a todos, que es la cuarta, es la que ya introduce obligaciones que han sido las más discutidas hasta fechas muy recientes, con todas las cuestiones que han llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo,
que es la que establece las obligaciones a determinados colectivos jurídicos como abogados y notarios, que ha sido la más fuerte porque se suponía que chocaba con el secreto profesional de un notario, de un abogado, de esa obligación de reportar, como se dice, cualquier operación o cualquier cliente sospechoso. En el Código Penal, fíjense cómo estamos. Ya la última reforma importante es la de 30 de marzo de 2015, que es una que tiene que ver más específicamente con terrorismo, con financiación y blanqueo de delitos de terrorismo. Pero fíjense la cantidad de reformas del Código Penal desde el año 93 hasta el 2015 en blanqueo. Esto indica eso que quería decir, la evolución en el sentido ampliatorio que han tenido estos delitos continuamente en el Código. Aquí vienen un poco especificados los términos que cambia cada reforma para ampliar los delitos de blanqueo. Es decir, cuál es la nota característica, ese paso que se da cada vez mayor de incriminación de las conductas de blanqueo hasta poder dar razón a la idea del Big Bang, del blanqueo, a la idea de siempre nos quedará el blanqueo cuando queremos perseguir penalmente a alguien. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, el blanqueo nace como, siempre tenemos que pensar que es un delito previo y como cometemos un delito, alguien comete un delito previo, castigamos por blanqueo a una persona diferente que no ha participado en el primer delito, que utiliza el dinero para ocultarlo, es decir, para ocultar que procede del delito de tráfico de drogas inicialmente. Esto quiero decir que no lo tenemos que quitar de la cabeza en el sentido que el blanqueo ya no es solo eso, es decir, ya no es solo que un tercero ajeno al delito que origina ese dinero ilícito hace maniobras para ocultar, para darle apariencia de ilícito, el ventilador, el mover el dinero, el que aflore el dinero, el alterar la contabilidad. Esto que hemos visto tanto nosotros en la Comunidad Valenciana, esos hoteles, esos restaurantes de lujo, esas discotecas de lujo, que nunca había nadie, ¿no? Que no había nunca nadie. Y decía, y esto, bueno, sí, pero yo declaro que tengo tantas entradas de caja como tributo por módulos objetivos, el resto estoy aflorando dinero. Es decir, que incluso luego se aprovechaba mucho el sistema o determinados métodos tradicionales o objetivables de tributación para blanquear dinero a grandes cantidades, ¿no? O aquí hay tantas palmeras, o aquí hay tanta tierra, tantas, ¿cómo se llama?, metros cúbicos de tierra removida para hacer esta construcción. Cito nuestra querida Ciudad de las Artes y las Ciencias, ¿no? Que hubo un proceso precisamente por eso, ¿no? ¿Cuántas toneladas de tierra se habían movido? ¿Cuántas? A su vez esto genera tanta mano de obra, subcontratas y subcontratas de subcontratas, tanto coste, voy generando un coste y entonces voy por una parte blanqueando y por otra parte oscureciendo dinero. Es decir, todas estas maniobras, bueno, eso sigue siendo delito de blanqueo, pero no es solamente hoy el delito de blanqueo. La emancipación del delito precedente y, por tanto, la emancipación, es decir, ahora lo que importa es el blanqueo, que hagas blanqueo, oculte el blanqueo, y ya no necesariamente con una finalidad de ocultación. Entonces esto viene la tesis más conocida como de algún caso célebre, pues de alguna cantaora célebre que decía, o de alguna otra persona que decía, si yo no sabía nada, yo no tenía una finalidad, a mí me ponían un jaguar en la puerta, tenía una casa de 200 cuartos de baño, no sé cuántas joyas, etcétera, etcétera, pero yo no sabía nada. O sea, yo gastaba el dinero, pero yo no gastaba el dinero con una finalidad. Ojo, no hacía maniobras para ocultar. Yo vivía de esto, lo usaba. Eso es blanqueo ahora. Por lo tanto, olvídense también de que para que nos procesen por blanqueo tenemos que haber hecho alguna maniobra de ocultación, sino el mero disfrute de dinero sucio es delito de blanqueo. Por tanto, tampoco tenemos que estar solo en tráfico de droga o en un delito grave, sino con que el dinero proceda de una actividad ilícita es blanqueo.
Del blanqueo de terceros al autoblanqueo. Tampoco es necesario que nosotros, para ser perseguidos por blanqueo, no hayamos participado en el delito previo. No, tampoco. Entonces, nos castigan por autoblanqueo. Hay casos ya característicos que es delito fiscal. Yo dejo de ingresar una cantidad, esto es muy discutible, pero hay sentencias del Supremo, digo que no me digan a mí nada, yo les digo como dice la jurisprudencia penal. Dejo de ingresar, es decir, defraudo a Hacienda, y ese dinero que me queda, ese beneficio que he obtenido, por llamarlo de alguna manera, encaja en la cuenta corriente del banco, eso es blanqueo. Yo, que he defraudado, soy a su vez autor de un delito de autoblanqueo de este delito. Por tanto, fíjense que ya me cambia lo que decía. No basta con finalidad de ocultar, con maniobras para ocultar, sino la mera posesión, el mero uso de ese dinero de procedencia ilícita, aunque yo sea el generador, es delito de blanqueo. Y por tanto, de las dos conductas clásicas tradicionales, convertir y transmitir el dinero con la finalidad de ocultación, pasamos a que hoy la adquisición, posesión y utilización de dinero procedente de una actividad ilícita es constitutivo de delito de blanqueo. El mero uso del dinero. Luego hay correctivos, pero cuidado, decía que otro caso muy famoso que se castigó por esto fue por la malversación. Es decir, la autoridad o funcionario, el político corrupto, que se queda dinero público, delito de malversación, y luego lo usa, delito de blanqueo. Hombre, claro, por ahí hay problemillas de carácter constitucional, pero bueno. En definitiva, lo que rige es lo que dice una directiva, es que nos establece esa máxima que no sé de dónde habrá salido, de conoce a tu cliente, y un sistema de relación. Esto, digo, es la básico por lo que estamos antes enlazando con la idea del riesgo. Tú ahora tienes que conocer a tu cliente, seas abogado, tengas una tienda de zapatos, tengas una fundación, tus clientes, tú con los que operas tienes que conocerlos, te obligan las directivas a conocerlos y la legislación. Tienes que conocerlo. Y si fallas en esas labores de conocimiento, eres el responsable. Y la segunda es que te establece una obligación reforzada, que además cuando te das cuenta por esa investigación de tu cliente que el dinero es sospechoso, tienes que delatarlo. Es decir, tienes que ponerlo en conocimiento de las autoridades responsables. Esto sería un poco la síntesis. Bueno, esto ya lo hemos visto, ocultación y encubrimiento. El blanqueo, para acabar, se castiga la imprudencia grave. Ojo, no solo la intención de que, si debería, esto ya es la máxima expresión de la idea de riesgo, es decir, he sido no cuidadoso, he sido descuidado al no conocer, al no investigar esta actividad o este proveedor, y por tanto, al no haberlo hecho, no me pueden decir que lo he hecho intencionadamente, pero sí lo he hecho mediante una negligencia. Y, por último, hemos importado de nuevo de una fórmula norteamericana que se llama la ignorancia deliberada. La ignorancia deliberada tiene que ver, precisamente la hemos importado en materia de blanqueo. La ignorancia deliberada es lo que tradicionalmente hemos llamado en Europa ceguera jurídica, es decir, el que no quiere saber. Y probablemente muchos de ustedes lo recordarán en algunos de los casos de personas famosos, de celebridades españolas que han visto en estos casos de blanqueo, decía, yo no sabía nada. No, la contestación que se da con esta tesis, que no estoy con ello diciendo que yo personalmente la comparta, digo que se usa por la Fiscalía Anticorrupción y se ha comprado por la jurisprudencia, se llama ignorancia deliberada. Usted no sabe porque usted no quiere saber. O sea, ¿usted qué pasa? Que se encuentra un Mercedes 500S en su garaje y no preguntas. Claro, tú ves y vas. No, tienes que preguntar. Aunque sea tu cónyuge, tienes que preguntar. Y, oye, ¿de dónde ha venido este? Yo, vamos, estaría encantado que mi mujer me pusiera un 500S ahí en la puerta, pero no sé si, en fin, lo voy a ver, pero le debería preguntar, por si acaso, ¿no? Entonces, la tesis de la ignorancia deliberada es muy importante. Bueno, vamos directamente, las sentencias esas del caso Nox y de Afinsa son muy estas.
Sujetos obligados, los abogados especialmente, esto es muy problemático, viene de la cuarta directiva. Otro problema que quiero poner en colación solo en la mesa que vamos terminando, que ya está que estoy mucho tiempo hablando, es el problema de cómo yo tengo la obligación de entregar documentación a la administración y que esa documentación que estoy entregando a la administración pueda luego resultar incriminatoria. ¿Cuándo está? ¿Dónde ponemos el límite y cómo conectamos eso con el derecho a no declarar o no autoinculparme? Este es un problema que lo pongo de alguna manera en relación ahí, que luego, y luego conectado a su vez con las obligaciones que tienen específicamente los sujetos abogados en el asesoramiento y defensa, y luego podemos enterar. La carga, esto es lo que decía, la instigación documental, la admisibilidad, es un problema de primer orden en Estados Unidos. La circular de la Fiscalía General del Estado, en la que habla de indicios de validez de un programa de cumplimiento, lo que la Fiscalía, digamos, va a tener el test, ¿no?, el canon para ver si el programa de cumplimiento es o no es aceptable como eficacia. Y lo último que les quería decir es referible al programa de cumplimiento. Un programa de cumplimiento, desde mi óptica, alguno hecho para diferentes tipos de empresas públicas y privadas, lo más importante es el mapa de riesgo. Si me permiten, aunque yo no lo sea mucho, pero sí que lo eran mis padres y mi familia, taurinos, esto es aquello de que si no ves el toro, no puedes decir siquiera que tienes un programa de cumplimiento adecuado. Es decir, lo primero que tienes que ver son los riesgos de tu actividad. Una vez, por tanto, el mapa de riesgo, lo que vas a establecer, y eso es lo que quiero decir en esto, es la actividad que hago, que realizo. Mi objeto social va a llevar a cabo una serie de riesgos. Esos riesgos los tengo que poner en contraste, unirlos a las conductas delictivas de aquellos delitos que dan lugar a la responsabilidad penal. Por tanto, si estamos hablando de blanqueo, lo primero es que no acepto dinero en efectivo. Nadie paga, no se acepta dinero en efectivo, nadie de mis empleados usa dinero en efectivo, todo va con transferencia, todo va con tarjetas, etc. Quiero decir, reglas elementales, ¿no? Quiero decir, de ver. ¿Por qué? Porque el blanqueo, cualquier empresa, cualquier fundación que entre en acción un programa de cumplimiento, el blanqueo va de suyo. Igual que la protección de datos. Hay que ir esos dos tipos de delitos, esos dos son comunes a todos, porque todas las asociaciones, empresas, fundaciones, usamos datos de carácter personal, tratamos datos de carácter personal, y el otro es que el blanqueo, claro, porque todos movemos bienes, entonces al momento que movemos bienes. Entonces, un mapa de riesgos, lo que tienes que ver es esto, y entonces tienes que establecer esos riesgos y luego cuantificar el riesgo. Con diferentes criterios, que eso ya habría que entrar a ver cómo cuantificamos, qué criterios colocamos para poder cuantificar el riesgo, como la frecuencia, la estructura, el número de personas que participan en la misma, los antecedentes que tenemos, etcétera, ¿no? Y la segunda cuestión fundamental para hacer un programa de cumplimiento, es decir, hemos visto los riesgos asociados a nuestra actividad y a todo lo que rodea nuestra sociedad, porque tenemos que, como he dicho, ampliar el radio en la medida que nuestros proveedores nos pueden transferir, o incluso a veces nuestros clientes nos pueden transferir porque estamos obligados a esa gestión de riesgos. La segunda idea importante es el impacto que va a tener la responsabilidad penal de la persona. Yo creo que esa es otra cuestión que tenemos que medir bien, porque el impacto no solamente tiene que tener que ver con la pena que nos van a imponer, no es lo mismo una pena de multa que una pena de intervención judicial o de liquidación. Por lo tanto, ese impacto, sino el reputacional. Entonces, para medir el reputacional, si estamos haciendo un compliance a un hospital, pues el delito de tráfico de órganos, tejidos y células es capital, porque yo cruzaría de acera si me he enterado que un hospital es condenado por ese delito. En cambio, que a un hospital lo hayan condenado por blanqueo de capitales, a mí me da igual, como paciente.
Pero claro, si estoy en un banco, no. Si mi cliente es el banco, claro. Entonces, el riesgo reputacional vinculado a la actividad que hago es muy importante por el tipo de delito. Entonces, esto es lo otro que hay que... Y luego toda esta serie de factores que se tienen de tamaño, de estructura organizativa, de expansión territorial, la propia actividad. Hay actividades que conllevan un riesgo consustancial a la actividad muy alto. Pensemos, por ejemplo, en un puerto. Yo hice un compliance en un puerto, aunque están exentos, pero lo querían tener. Pues no me oculto, es la Autoridad Portuaria de Castellón, pero fíjate, la Autoridad Portuaria de Castellón, cualquier puerto tiene un riesgo importantísimo medioambiental, de primer orden, no solo medioambiental, pero claro, y de otras cosas. Pero claro, pero medioambiental es brutal el que tienen, ¿no? Ahora, pues quiero decir que tengo una tienda en la calle Colón, pues el riesgo medioambiental de la tienda para vender productos de hogar, pues es ridículo, ¿no? Pero bueno. Yo lo digo que lo dejaría aquí, ¿no? Si os parece, y así dejamos un tiempo, porque lo que me queda un poco son conclusiones, pero de cierta manera ya las he ido bien. Pues la verdad es que te lo agradezco muchísimo, que como siempre muy claro y sí que surgen dudas. Yo creo que las has ido resolviendo todas las dudas que nos iban surgiendo y mientras empiezan a levantar la mano y a pensar que seguro que les han surgido algunas cuestiones, yo te preguntaría, casi empezando por aquí, por el final. Tenía anotado protección de datos. Cuando desarrollamos un programa de aplicación de implementación de la protección de datos en una entidad, sea el tamaño que tenga, lo primero que hay que hacer es evaluar el riesgo. Evaluar qué tipo de datos tenemos, qué tipo de riesgos, qué tipo de equipos, las personas, los accesos y hacer un inventario completo de cuál será la situación, es decir, evaluar cuál es la situación completa. Entonces me suena lo mismo. Y la agencia española, además, si ve que tú has participado, tienes un programa adecuado de evaluación de riesgos, un control absoluto de todo lo que está ocurriendo en la entidad, no, pues siempre suele ser más benévola a la hora de aplicar cualquier tipo de sanción por cualquier tipo de brecha que se pueda haber producido. Entonces me sonaba un poco también a lo mismo, a que gestionamos los riesgos. Y cuando aplicamos programas de protección de datos en una entidad, estamos gestionando riesgos, que es lo que siempre digo yo, siempre hablo de lo mismo, gestionar la seguridad y controlar toda la información que tenemos dentro de la empresa. No estamos aquí ya tanto protegiendo que por supuesto también los derechos de los usuarios, sí, pero en realidad la normativa está prevista para recoger y para regular y para ordenar toda la información que circula dentro de la entidad y para gestionar esos riesgos. ¿Que colateralmente protegemos los derechos de los usuarios? Sí, pero yo supongo que es mi visión mercantil también de la empresa, pero siempre he pensado lo mismo. Entonces veo también un poco que está enfocado también en esa misma línea. Lo que me llama la atención es esa obligación que tienen los abogados de comunicar. Y eso me lleva también a otra figura, que es los auditores, que tienen la obligación dentro de sus funciones generales, además de su independencia, su autonomía, tienen la obligación de comunicar cualquier tipo de incumplimiento de cualquier tipo. Por tanto, tienen que saberlo todo. Y si no, tienen que apoyarse en la responsabilidad civil básica de los auditores. Entonces, me sonaba a ese régimen y tiene un régimen de responsabilidad bastante potente, responsabilidad también incluso extracontractual, que en un momento determinado quisieron eliminarla, pero bueno, dejaron el Código Civil 1911, con lo cual siguen siendo responsables extracontractualmente, aunque mal que les pese. Entonces, mal que les pese, así es. Sí. No, si me dejas, sí. Digo, por esta última, yo creo que hay una sentencia clave que evidentemente despertó las alarmas en las grandes consultoras auditoras españolas, que es el caso, como no, de Lionel Messi. Y literalmente, porque lo he oído decir en público a magistrados de la Sala Segunda del Supremo que formaron parte de la sala, no pasaron a por los asesores porque nadie lo pidió en la Constitución. Porque cuando tú lees la sentencia, es claro que están diciendo que la responsabilidad penal no es que sea exclusiva de los asesores, sino que también, por decirlo en términos penales, cooperan o inducen al autor obligado, que es el que defrauda. Entonces, cuidado con esto porque, no sé,
esto es hablar por hablar de lo que puede pasar, pero digamos que desde el plano de observador, esta sentencia da un paso muy adelante y dice, si me pide alguien la imputación, pasan para adelante, porque lo deja claro. Ahora, lo que van a hacer en el futuro. Entonces, lo que, digamos, aquí se discute es que ante determinada complejidad en la tributación de determinados patrimonios como estos, que las fuentes son diversas y además en varios países, entonces está el sistema español de tributación, de que aunque sean los ingresos fuera del territorio español, como todos sabemos, el sistema tributario español obliga a declararlo todo en España, ¿no? A diferencia de otros países, incluso europeos, que no tienen ese régimen. El caso es que ante esa dificultad tú te tienes que ir a un asesor, porque nosotros nos acordamos de nuestro añorado Carmelo Lozano, ¿no? Que cuando tienes cualquier cuestión, pues te vas a un compañero de tributario a preguntarle siempre, ¿no? Porque es un derecho muy técnico y muy es decir, que un técnico tiene que haber siempre. Pero es verdad, como dice el Supremo, que bueno, que tú, a ti nadie te engaña para declarar menos. Es decir, que si tú declaras y defraudas, no se puede decir que tú no lo sabías o tú no lo aceptabas. Por eso otra vez aquí rige otra vez, recordemos, la ignorancia deliberada. Es decir, tú eres, a ti, digamos, en la jurisprudencia penal te dice, tú eres el que tiene el control de tus impuestos y por tanto tú eres el que manda. Si defraudas, tú has participado o has dejado que te lo hiciera. La cuestión que está planteando la profesora Bañó es lo otro. Hasta ahora nadie prácticamente, salvo algunos casos muy espectaculares y muy vinculados a crimen organizado, se ha habido por los abogados y por los asesores. El paso de la sentencia Messi, que es una llamada, yo creo, de alta alerta, es cuidado que ahora también en asuntos no de crimen organizado, cuidado con determinadas fórmulas o estrategias tributarias que pueden dar lugar a responsabilidad de los asesores. Es que no alcanzaba la responsabilidad de los auditores. Y en 2011, creo recordar, hubo la primera sentencia, no sé si fue la de Mallorca, que declaró precisamente la responsabilidad de los auditores. Porque hasta ese momento nadie se había planteado hacerle responsable por responsabilidad extracontractual. Y la asociación de usuarios de socios de una entidad fueron los que le reclamaron la responsabilidad extracontractual. Extracontractual, pero aquí hablamos de la penal como operadores de la defraudación. Sí, pero al final, operadores de la pero además aquí están obligados a declarar cualquier tipo de ilegalidad que puedan detectar. El auditor está obligado. Eso es parte, también es parte necesaria del proceso. Entonces me llama mucho la atención esa línea y que, bueno, supongo que poco a poco se irá extendiendo este tipo de responsabilidad. Cuando hablabas de la responsabilidad penal de los sujetos y según la diferente poder que pudieran tener, claro, la responsabilidad, por ejemplo, es que Elizabeth se ha tenido que marchar y me comentaba, me ha apuntado en el WhatsApp para que te hiciera las preguntas. La responsabilidad penal del officer en caso de que ocurra algo en la empresa que no haya llegado a su conocimiento. Sí. Sí, ya voy a esto. Sí. No, es que como esa primera. La última vez que hablé de esto lo hice en la fiscalía y claro, cuando te interrogan la fiscalía, aunque sea así, te da un poco de, bueno, vamos a ver, esto es un tema muy debatido en derecho penal. Yo creo que no existe hasta la fecha un precedente que podamos tener judicial claro. Digo que haya, y sobre todo que haya llegado al Tribunal Supremo, que va a ser al final el que de alguna manera marque la doctrina, ¿no?, penal. No tenemos ningún referente. Entonces, la cuestión es, mayoritariamente entendemos que el responsable, es decir, cuando el Consejo de Administración o el patronato aprueba un programa de cumplimiento, lo documenta y acto seguido nombra a una persona, normalmente interna, que es el que le otorga ¿no?, que sería el segundo paso, ¿no?, que le otorga las facultades de aplicar el programa de cumplimiento y le dota de recursos económicos financieros suficientes para que lo desarrolle. A partir de ese momento, la mayoría de los que han escrito sobre este tema entienden que esa persona o ese órgano tiene poderes de control.
porque el propio concepto del programa de cumplimiento es tienes facultades de vigilancia y control. Por tanto, si ese órgano omite el control y esa omisión de control es constitutiva de delito, dará lugar a generar responsabilidad penal para toda la sociedad, siguiendo esa lógica. Y si, bueno, si lo ha trasladado al órgano de administración y además esté hecho caso omiso, está claro. Pero claro. entonces va pero ahí va el órgano de administración, claro, no el propio órgano. No. Es que no podía resistirme porque es que si no se me olvidaban luego las ideas. No. Yo tenía, bueno, salvo que haya por ahí alguna intervención, pero bueno, yo tenía una cuestión referente del artículo 39 de la ley, que habla específicamente de las fundaciones y asociaciones. Y es curioso porque ese artículo dice que el protectorado y el patronato, así como el personal con responsabilidades en la gestión, velarán porque estas no sean utilizadas para blanqueo de capitales. O sea, está hablando no solamente del patronato y las personas con responsabilidad dentro de la organización, dentro de la fundación, sino ahora del protectorado. Con lo cual, está metiendo en esa obligación a la propia administración como supervisora de las obligaciones o del cumplimiento de esa prevención de blanqueo. Me resulta curioso la introducción de eso porque verdaderamente yo creo que el protectorado ni se lo plantea. No es consciente, yo creo que no es consciente. Es consciente de que tiene esa obligación también de velar, ¿no? Claro. En cuanto como estamos hablando de sujetos responsables y yo como abogado me he sentido aludido, entonces digo, vamos a meter a la Claro. pero está esa cuestión que es curiosa porque y había otra cosa que es sobre esto. Claro, lo que hay que ver es que en la reforma de 2015 modifica la inicial regulación de 2010, porque la regulación inicial de 2010 es muy categórica y dice todas las administraciones públicas están excluidas. Sí. Toda la administración pública está excluida, incluidos o en la exclusión partidos políticos y sindicatos. 2012, una ley que no tiene nada que ver, introduce la responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos. Son responsables, son penalmente a efectos de lo que estamos hablando. Pero 2015 da otro paso. Dice, queda excluido. Y esto es muy difícil para los colegas de mercantil y los colegas de administrativo, porque el Código Penal muchas veces utiliza unos términos jurídicos técnicos que no, o mejor dicho, no utiliza los mismos términos técnicos que utiliza la legislación mercantil o administrativa. ¿A qué efectos? Por eso dice, nosotros lo que decimos es el sector público empresarial, incluidas las fundaciones, están dentro, responsables penalmente, pero el llamado sector público institucional, incluidas sus fundaciones, está excluido, sigue excluido. Entonces, por eso digo que habrá que ver el protectorado como protectorado, ¿dónde está? Si está excluido, está incluido. Claro. Digo de la responsabilidad penal como asociación, no individual. Individual, evidentemente, que como las personas físicas que integran el protectorado realicen cuestiones, omisiones o acciones de blanqueo, ellas individualmente se van a ir para adelante. Sí, otra cosa es que esa acción u omisión contamine a esa fundación. Te digo que sería por precisar. Sí, yo creo que más la previsión del artículo 39 viene más, ya no tanto por hacer imputable, sino por una obligación personal. Claro, yo también, yo lo veo también. Pero dice que es curioso que se incluya al protectorado como uno de los sujetos también obligados a velar por el cumplimiento de la prevención. Eso es. Sí, porque yo, por ejemplo, en el caso de los auditores, el ICAC no lo veo, claro. Creo que no hay ninguna referencia nunca que sea responsable de ningún tipo. Claro, velará por el buen funcionamiento de las actividades desarrolladas por los auditores, pero responsable hasta ahora nada. Es que llama la atención porque además con los pocos medios con que cuenta por lo menos el protectorado, ningún medio. Pocos medios tienen para poder supervisar las cuentas y todo eso, como encima que tengan que ponerse a velar por el cumplimiento de la ley de prevención, ¿no? Entonces, pues bueno, lo veo, es curioso. Y no sé si habrá alguna intervención por ahí. Sí, adelante.
seguimos preguntando. Sí, yo sí que tenía, hola, mira, soy Raquel Carrero de las fundaciones de aquí de EDEM, Fundación San Alfonso. Bueno, Ignacio me conoce y yo llevo la parte legal de las fundaciones. Y No sí te que tenía... vemos. No, es que no, como no estoy conectada rara, la cámara no funciona, entonces nada, no Ah, ha vale, habido vale, de forma. acuerdo. Pero me oís, ¿no? ¿Me oís? Sí, sí, perfecto. Fenomenal. Pues yo sí que tenía la duda porque ha mencionado lo que sería el compliance, ¿no? Tener un manual de prevención de delitos. Y nosotros como tal no tenemos desarrollado. Sí que tenemos el manual de prevención de blanqueo de capitales, porque como somos sujetos obligados por la normativa, pues sí que tenemos aplicadas las medidas, solicitamos la documentación que exige la ley y todo esto. Entonces, a efectos de considerarlo como un eximente de la persona jurídica, ¿esto aplicaría también? ¿O hace falta que No. sea uno? No. No, a ver, le contesto en función de lo que yo opino, que ya sabe que es directamente lanzable a la papelera porque los jueces interpretan luego, no, es que es así. Sí. Es que es así. Bueno, y aquí tenemos una abogada en ejercicio que le voy a contar. Pero lo que dice la ley es que lo que exonera es tener un programa de cumplimiento. No, o sea, el plan de prevención de blanqueo de capitales, digamos, que integraría, sería una parte del programa, porque entiendo que una fundación puede gestionar riesgos penales más allá del blanqueo, como por ejemplo protección de datos o fraudes, etcétera. Entonces, el programa incluiría prevención, pero no agota, la prevención no agotaría. Pero claro, al ser un delito específico y tener un manual sobre esto, no se entendería como que has mitigado el riesgo concreto del blanqueo de capitales. No lo sé. Sí, pero digo que si es por blanqueo de capitales, es posible que con un buen abogado o una buena abogada en su caso, yo le veo, digo, argumento. Pero si es por otro delito, evidentemente Claro, no. no, yo me refiero al delito de prevención de blanqueo de capitales, o sea, delito de blanqueo de capitales. Así que se podría entender de alguna manera que estamos cumpliendo con esa obligación de tener el plan de prevención. A ver, yo le contesto honestamente, si yo fuera juez no se lo aceptaría. Vale. No se lo aceptaría porque entiendo que para que haya un programa de cumplimiento tiene que tener una serie de requisitos formales como estar aprobado por el Consejo de Administración, haber estado nombrado una persona responsable específicamente de la aplicación, dotada económicamente, revisable con frecuencia, etcétera, etcétera, y que no se limitara solamente al blanqueo, sino a otro conjunto de riesgos. Entonces yo entendería que usted cumple la normativa de blanqueo, pero no tiene un programa de cumplimiento normativo, digamos, completo. Eso sería lo que yo le diría. Ahora, como es obvio, argumentar en línea de defensa, pues bueno, pues se puede argumentar en línea de defensa, por supuesto. Vale, y luego también un poco a colación de lo que ha dicho Ignacio, porque es verdad que el protectorado se lee como una especie de órgano, ¿no?, que vela por el cumplimiento, pero luego cuando tienes consultas, porque la verdad que la normativa de prevención de blanqueo es muy ambigua, ¿no?, sobre todo en fundaciones, que es algo que está poco desarrollado, cuando tienes la necesidad de hacer alguna consulta, desde luego al protectorado no lo he intentado, pero no sé si ahí pues, se puede acudir, entiendo que no, pero... Yo personalmente creo que el protectorado no está formado en esta materia. Como mucho hace las pequeñas observaciones que hacen a analizar las cuentas de si tienes un desequilibrio en los fondos propios o si tienes que ajustar alguna partida, pero en esta materia no entra. Y además, nosotros aquí en la Comunidad Valenciana creo que está el responsable y dos personas más, dos técnicos más. Sí, creo que hay poco, con lo cual ya tienen bastante con sacar los certificados y las inscripciones, y creo que en materia de esto no interviene. Ya. Tenemos la intención de que participe en alguna de las sesiones. Sí, el protectorado también. La verdad que Aurelio, que es el jefe de servicio ahora que lo lleva, es una persona muy cercana y que ayuda mucho, la verdad. Sí, Aurelio lo es. Sí, lo que pasa es que en esta materia es muy específica y yo creo que ni siquiera... No, claro. Esa mención de velar, ¿no?, por el tema del cumplimiento de la ley. Pero bueno, desde luego deberían también
en ese aspecto colaborar, por lo menos a nivel informativo, con las fundaciones, porque a fin de cuentas también sus obligaciones de supervisión abarcan también esta materia, ¿no? Sí. Y luego ya por último, que no está relacionado con la prevención de blanqueo de capitales, pero que lo acaban de comentar, y como también llevo la parte de protección de datos, ¿qué delito está relacionado con la protección de datos? Eso no... Sí, ahí, a ver, yo diría que hay básicamente tres familias delictivas. La primera es el acceso ilícito a datos personales, es decir, la obligación de proteger artículos 197 y siguientes del Código Penal, ¿no? Sobre todo cuando tienes algún tipo de responsabilidad, en este caso en la gestión del programa informático, del sistema informático, y permites que un outsider entre y vea, modifique, altere, dañe o se filtren los datos protegidos. Ese es el primer grupo. El segundo es daños informáticos. Es decir, que no tengan los medios de evitar o producir un daño en el sistema o en el programa informático. Y el tercero, que es curiosamente a veces el que más problemas da, es propiedad intelectual. Porque muchas veces estamos actuando con copias ilícitas. Entonces, cuidado, o estamos dando más autorizaciones de las que nos permite el contrato que tenemos determinado. Entonces, esos tres ámbitos de delitos son de los tres que dan lugar a responsabilidad penal, o sea, muy directamente vinculada a protección de datos, protección, daños y propiedad intelectual. Que aquí tenemos una mercantilista y además los que escribimos libros de derecho o de otras cosas, decimos que la propiedad intelectual es la más legítima de todas las propiedades, ¿no? Y la más vulnerada. Y la más vulnerada también. Y la más vulnerada también. Vale, muy bien, pues nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la ponencia que ha estado muy interesante. Me alegro mucho, muy amable, gracias. Yo tenía también Pues una adelante, pregunta. Iván. Al respecto de, porque cuando empezamos a hablar de lo del secreto profesional, los abogados... Pasar el micrófono para que le escuchen Ah, desde allá. No sé si funciona. Ese no, pero este sí. Aquí a lo mejor sí. Este sí. No escribes mucho, pero... No. Sí, mira, pues Llega. A ver, en relación con el secreto profesional, me había sonado que había visto una sentencia y la estaba buscando antes en relación con, bueno, la transposición de la directiva en Holanda en concreto. Lo que decía era que se planteaba en un caso digamos, la ponderación de intereses entre, por un lado, la prevención de delitos fiscales y por el otro, el secreto profesional que rige las relaciones entre abogados, que era en este caso, y su cliente. Y para intentar soslayar eso, lo que hizo la legislación holandesa al transponer la directiva fue decir, vale, tú como abogado intermediario no estás obligado para salvaguardar el secreto profesional a comunicar estos hechos a la administración tributaria, pero sí que debes de notificar al resto de intermediarios. Y ya serán ellos, el resto de intermediarios, los asesores y demás, los que después vayan a la administración tributaria y le notifiquen que esta persona puede estar cometiendo una planificación fiscal agresiva. Y esto llegó al TJUE. Esta es muy reciente. Sí, de diciembre del 22, sí, del 8 de diciembre creo. Y sí que lo que dijo el TJUE en relación con la posible vulneración del derecho de la Unión Europea, es que en todo caso, si se logra justificar por la administración tributaria tanto la necesidad, digamos, hace como un triple juicio, la necesidad y la proporcionalidad del hecho de que si tú a mí me comunicas esos hechos presuntamente delictivos, vamos a poder perseguir más eficazmente este tipo de conductas, será válido y por tanto no se infringirá el secreto profesional, pero claro, también crea inseguridad en el sentido de yo como abogado, por ejemplo, abogado holandés, ¿cómo puedo ver que oye, esto puedo tener indicios de que mi cliente puede estarlo cometiendo o no? Y a lo mejor jugarme que después, por la vía del secreto profesional, pueda pegarme un palo, o sea, hablando coloquialmente. Entonces, no sé en qué medida podemos dotar de mayor seguridad a casos como este. Y muchas gracias. Sí, no, por supuesto. A ver, en efecto,
A ver, aquí tenemos quiero decir, un abogado que probablemente a lo mejor le contesta mejor. Yo diría dos cosas. Primera, el pasado y el futuro. Esto es muy importante. Yo esto lo aprendí de un gran abogado norteamericano. Si a mí fuera abogado, me entra un cliente y me cuenta lo que ha hecho y yo sobre todo penalmente, le asesoro la defensa penal, eso es intocable. O sea, eso es núcleo del secreto profesional. Digo, entonces distingamos entre, por ejemplo, lo que es la defensa penal. Oiga, yo he hecho estas operaciones, yo he hecho esta tributación, ¿esto qué me pasa? Yo no puedo ir porque entonces estaría denunciando la comisión de un delito, que estoy entrando como lo que he hecho. Ahora, todo lo que sea asesorar operaciones futuras, eso es riesgo más. Entonces ahí yo creo que ahí esa línea por lo menos no nos aclara todos los casos, pero sí nos aclara bastante. Por lo tanto, la segunda, en la actualidad en España, los casos que se están persiguiendo abogados por infringir penalmente, y yo creo que administrativamente, son indiscutiblemente casos altísimamente sospechosos de que el abogado ha pasado algunas pantallas peligrosas. No, es decir, que yo desde este punto de vista del ejercicio de la abogacía no se está haciendo, digamos, una persecución al máximo, sino que se está haciendo al mínimo. Es decir, en casos donde digo que es muy evidente que el abogado tiene una implicación, digamos, en la estructura o ha hecho cosas, al menos, digo, en fase de inicio. Y ahora matizo, esto no quiere decir que no haya casos donde, al menos al inicio del proceso penal, puedan ser discutibles los indicios. Voy a poner uno que conozco directamente. Viaje a Panamá con una persona implicada. Entonces, indicio de la Fiscalía Anticorrupción. Usted va a deslocalizar, usted va a blanquear, etc. Bueno, pues voy a Panamá. En Panamá hay muchos más negocios lícitos. Entonces, quiero decir que cuidado con lo que es el asesoramiento, por ejemplo, para iniciar a un residente español, qué es lo que tiene que hacer para no ser residente fiscal español. Yo entiendo que eso tú no vas a reportar como abogado cada vez que te entra en tu despacho un cliente que dice, oiga, yo quiero pagar menos impuestos, ¿qué tengo que hacer por irme a Andorra? O sea, que eso signifique que de ahí tengo que yo inferir que puede estar blanqueando. Eso no se está persiguiendo en España como regla general. Es lo que le quería contestar, como regla general. Los casos que se están persiguiendo, igual que de notarios, son casos, yo diría que bastante notorios, manifiestos de implicaciones, de decisiones, de contribuciones, de asesoramientos de los abogados o de los notarios en actividades bastante claras de origen ilícito del capital. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando. O sea, en estos momentos hay que... Lo que pasa es que toda esta normativa lo que hace también a los asesores, no solamente a los abogados, sino a los asesores fiscales también, es que estén alerta, ¿no? en ese sentido y que no traspasen determinadas líneas ya de participar en los órganos de administración de sociedades interpuestas o de que intenten la planificación de todas esas operaciones. Pero básicamente son casos bastante flagrantes los que se están persiguiendo. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que realmente ha sido muy instructivo, muy claro y creo que nos ha quedado medianamente claro a todos cuál es la situación y a todos aquellos que participan en cualquier órgano de gobierno, de un patronato, de una fundación. Gracias por asistir. Creo que queda claro cuál es la responsabilidad que tenemos los patronos de las fundaciones. La responsabilidad que tenemos los patronos de las fundaciones, que no solamente es ya civil, sino también es penal. Puede ser, sí. Puede ser también. Gracias. Vale, gracias. Y nada, te lo agradezco muchísimo, porque me ha sido muy instructivo. El vídeo se ha grabado porque siempre hay gente que se inscribe, que no ha podido asistir, pero que luego lo visualizan. Entonces te pasaremos en el enlace para que te veas. Y no sé si, nada, quiero agradecer de nuevo a la Asociación Valenciana por promover este tipo de encuentros, que realmente son muy formativos para todos los miembros de todas las fundaciones, ya sean directivos o sean patronos,
Creo que deberían estar también aquí los patronos, siempre insisto en lo mismo, no solamente los directivos, pero parece que no vaya con nosotros, por esos patronos, y creo que deberíamos creernos un poquito más cuál es el papel que desempeñamos en todas las fundaciones. Gracias, Jesús, también por estar ahí. Te echamos de menos aquí en la mesa. Gracias a vosotros. Disculpadme de no haber podido estar, pero es que de aquí me voy pitando a otra reunión. Hoy es un día de caos. No podía ser tantas horas sentado, entonces no he podido estar físicamente. Pero te agradecemos que por lo menos el formato híbrido para eso está, ha venido para quedarse y es una manera de seguir adelante. Gracias de nuevo, Ignacio. Llevo 2 días llamándote José Ignacio. Sí. Ignacio, si quieres decir alguna cosa más. Nada, simplemente agradecemos. Gracias a José Luis, gracias a la Universidad y UDESCO por colaborar con nosotros en estas jornadas, que es el cumplimiento de una de las funciones, dijéramos, los fines sociales que tenemos de la Asociación Valenciana de Fundaciones, que es intentar pues, profesionalizar y formar un poco sobre todo a los órganos de gobierno, los patronos que muchas veces, bueno, sí, casi el 99% de forma altruista que colaboran con las entidades no lucrativas y que bueno, pues que sean conscientes de la realidad de la normativa un poco y de que pueden existir e intenten evitarlos en su mayoría. Nada, os emplazamos para las próximas 2 sesiones que estamos cerrando fecha. Estamos cerrando fecha, en cuanto tengamos las fechas os las haremos llegar, pero previsiblemente será a finales de junio. El tema era fiscal. Vamos a ver si conseguimos que se incorpore a un gran especialista en esta materia. A ver, que le dije que eligiera el día porque sí que me interesa especialmente que esté él. Y luego ya empezaría para después del verano a ver si podemos conseguir también que desde el protectorado, bien Aurelio también nos visite, también, con todas las dudas que podáis tener. Esa es la intención. Los avisamos con tiempo. Así que nada, gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima entonces. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.